Bien, vamos a dar comienzo al segundo bloque, como decía, en el cual va a tener lugar la incorporación de nuestra colega y amiga, la doctora Erika Schenkel, a la Academia Argentina de Turismo. Pero para ello, para formalizar un poco el bloque, necesitamos darle un marco institucional, así que vamos a recibir a la licenciada Brenda Jonke, quien es vicedecana del Departamento de Geografía y Turismo de nuestra universidad, para que de manera formal inicie esta segunda parte de las jornadas de investigación que estamos realizando este año. Así que, Brenda, te damos la bienvenida. Bueno, a mí me tocan los honores. Erika, mis palabras, sí, no son solamente mías, sino también de Cecilia, que bueno, hoy no ha podido, Cecilia Rodríguez, directora decana del Departamento de Geografía y Turismo, así que van también en nombre, por supuesto, de ella, ¿sí? Nos resulta muy grato acompañar a la doctora Erika Schenkel en su incorporación a la Academia Argentina de Turismo. El reconocimiento a su trayectoria es la síntesis de su recorrido en la Universidad Nacional del Sur y consecuencia también de la calidad en la formación en turismo que se brinda en el Departamento de Geografía y Turismo. Este año 2024 se cumplen 20 años de los primeros egresadas y egresados de la carrera de licenciatura en turismo. Bueno, en este sentido, Erika transitó su formación de grado en esta Casa de Altos Estudios, es licenciada en Turismo recibida en el Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur. Además, es doctora en Ciencias Sociales, con mención en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional de Cuyo y postdoctora en Ciencias Humanas por la Universidad de Buenos Aires. En la actualidad se desempeña como docente en la carrera de licenciatura en Turismo y como directora de numerosas tesis de grado en el Departamento de Geografía y Turismo, así como de posgrado en otras universidades. A su vez es investigadora en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Es integrante de diversas redes y organizaciones vinculadas al turismo, como la Alianza para la Formación y la Investigación en Turismo Social de la Organización Internacional del Turismo Social de Bélgica y del Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas del Instituto Universitario de Investigación José Ortega y Gasset de España. En ese mismo país integra la Comisión de Género en Alba Sud, Centro de Comunicación e Investigación para el Desarrollo, donde es investigadora colaboradora. En nombre de Cecilia Rodríguez, directora decana del Departamento de Geografía y Turismo, quiero transmitirte nuestro orgullo por tu trayectoria y por llevar el departamento a distintos espacios especializados en turismo, en los cuales sos reconocida y respetada por tus contribuciones. Un saludo muy especial de su parte y en este día, por supuesto, y nuestras felicitaciones. Bien, muchas gracias, Brenda. Ahora, bueno, vamos a pedirle a Gastón, el técnico, pobre, que hoy lo estamos volviendo loco, si puede bajar la pantalla. Y en esta segunda instancia, dentro de este bloque, vamos a tener las palabras del licenciado Carlos Gutiérrez, quien es presidente de la Academia Argentina de Turismo y miembro fundador, que nos está acompañando a través de Zoom. Así que, Carlos, ahí estamos ya predisponiendo los últimos detalles técnicos para poder escucharlo. Gastón, perdón, tengo que conectar esto, ¿no? Carlos, ¿me escucha bien? Sí, yo te escucho. ¿A mí me escuchan? Sí, lo escuchamos. Cuando quiera, Bueno, el tiempo es suyo. bueno.
Muchas gracias. Bueno, yo quisiera en primer lugar saludar a todos los docentes y alumnos de las carreras allí que están en forma presencial o en forma remota escuchando este momento del acto de incorporación de la doctora Schenkel. Sinceramente, como presidente de la academia, me hubiera gustado estar presente, pero he tenido una situación virósica que no me permitió viajar, porque si no estaría allí hablando y compartiendo con ustedes. Sobre todo, y empiezo por una cuestión muy referencial, que yo fui profesor en el segundo semestre de 1973 en la carrera de Geografía del Departamento de Geografía, invitada por Pedro González Prieto a dar un seminario sobre demografía, justamente recién llegado en marzo del 73, egresado de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Dejo lo referencial y paso a la cuestión académica de Erika. La academia, en el acto de hoy, y en estas palabras mías, incorpora como miembro de número, que es el miembro más importante de la membresía, a Erika Schenkel, que evidentemente yo no voy a decir de nuevo lo que dijo la señora vicedecana. Ahí está resumido una trayectoria y el por qué la academia decidió, en su caso, aceptarla, nominarla, votarla como miembro de número a Erika. Este acto es uno de los actos en la academia más relevantes, quizás el más relevante, porque es la incorporación como miembro de número de otro colega dentro de la membresía de la academia. La academia fue fundada, yo soy uno de los miembros fundadores, fue fundada por 15 personas con trayectorias en turismo en el año, hace 10 años atrás, estamos por cumplir 11 en septiembre de este año, es decir, fuimos fundados 10 años exactos, un poquito más, tratando de demostrar y de mostrar qué importancia tiene el turismo dentro de la vida económica del país, en consonancia con reconocimientos también desde el punto de vista internacionales. En el 2006, la Organización Mundial de Turismo reconoció a una organización que era asociada, que era la Organización Mundial de Turismo, como uno de los miembros, digamos, nuevos dentro del marco de los organismos de las Naciones Unidas, como un nuevo organismo de Naciones Unidas con algunas características especiales y que tiene una parte, en el Consejo Empresarial, tiene una parte de empresario del sector. En la Argentina hemos hecho una trayectoria, más allá de las trayectorias personales, pero el bebé, que ya no es bebé, es adolescente, tiene un poco más de 10 años y medio. Y básicamente la actividad del turismo es nuestra preocupación. El pensar y repensar el turismo y el tratar a través de nuestros miembros de número e invitados en hacer encuentros para manifestar las distintas preocupaciones en las distintas áreas que corresponde al turismo. Por ejemplo, la semana pasada, el 18, justamente, tuvimos a esta misma hora, quizás un poco más tarde, una sesión abierta en la cual se habló sobre el tema cielos abiertos, que es un tema muy importante, diría yo siempre, en el tema del turismo, y es la parte aérea como vehículo fundamental de la comunicación y la conectividad entre los pueblos. Ha habido concursos, publicaciones, es decir, la tarea normal de una academia. Así que en este momento yo quisiera darle la bienvenida, especialmente y como presidente de la Academia en Ejercicio, a Erika como miembro de número de esta academia. Saludos a todos, y agradezco la posibilidad de haber dado esta intervención a través de la situación remota, que me hubiera sido más grato para mí, pero haber estado presente allí. Así que buenas tardes a todos. Erika, creo que te toca a vos ahora, ¿no?
Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos a la distancia. Sabemos las dificultades de las cuestiones técnicas, así que valoramos y agradecemos el esfuerzo. La próxima vez lo esperamos por estos pagos. Sí, con todo gusto. Bueno, ahora lo invitamos a que siga la conferencia de Erika a través de YouTube, porque el Zoom lo vamos a cerrar. Así que muchas gracias. Bien, ahora para... Gracias. Por favor. Ahora para cerrar, me da gracia porque tantas cosas coordinamos que ya estoy mareado. Para finalizar esta segunda parte vamos a invitar a nuestra colega, amiga, para mí es un orgullo, pues es una de mis mejores amigas en la universidad, para que nos acompañe y nos dé su conferencia de ingreso a la academia. Así que le damos un fuerte aplauso a Eri. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Una alegría enorme poder celebrar mi incorporación a la academia, un orgullo, un momento muy especial, con muchas emociones, así que espero que no me traicionen. Agradecerle especialmente a Carlos Gutiérrez las palabras y por medio de él a todos los académicos que promovieron y acompañaron mi postulación, creo que fue el año pasado. Agradecerle a colegas, amigos del Departamento de Geografía, con los cuales uno desarrolla el trabajo cotidiano. Agradecerle a compañeros, amigos también que nos visitan de otras universidades, la Universidad de La Plata, de la Universidad de Buenos Aires, sabiendo con las dificultades que hay justamente en términos de financiamiento y que hayan estado hoy acá. Lo valoro especialmente. Así que eso, decir que es una alegría enorme poder compartir con ustedes este momento, familiares. Veo muchos estudiantes de turismo, de geografía. Una alegría que nos estén acompañando desde hoy temprano en las jornadas de investigación, que empezamos a discutir y a conocer y abordar distintas temáticas que hacen a cuestiones esenciales para abordar el turismo en términos de campo de estudio y poder también hacer aportes significativos en este sentido. Cuando pensamos en la intervención de hoy, quise ser fiel a mi línea de trabajo en la cual vengo desarrollándome desde hace tiempo y que tiene que ver con esta necesidad de complejizar el análisis de la actividad turística también desde una perspectiva de lo público, de una perspectiva vinculada a las cuestiones que hacen al interés general, que hacen al interés común. Y es por eso, ¿sí?, que elegí este título que dice Política turística y desarrollo del turismo en Argentina, configuración de destinos turísticos a partir de áreas naturales protegidas. Van a ver que es una ponencia, una exposición que nos invita a discutir, a pensar, a reflexionar el abordaje de la actividad turística de una perspectiva politológica. A pesar desde que hace décadas muchos estados, la gran mayoría de los estados occidentales, vienen apostando por la actividad turística en el marco de sus políticas públicas, como una política de desarrollo económico, como una política de desarrollo territorial, ¿sí?, y su potencialidad en términos de generación de ingresos, de generación de empleos, de revalorización de patrimonios locales. El análisis de las políticas sectoriales en Argentina y en la región de América Latina y el Caribe sigue ocupando una significativa área de vacancia en términos de generación de conocimiento específico. Cuando analizamos la bibliografía específica y sobre todo aquella bibliografía referente en altos niveles de indexación, prevalece siempre ese abordaje de la actividad turística desde el ámbito de lo privado. Sin embargo, ¿quién puede desconocer en pleno siglo XXI y un poco también trayendo todas las discusiones que surgieron en el bloque anterior, la significancia que tiene el devenir de la actividad turística en el marco de diferentes intereses públicos? ¿Quién puede desconocer hoy en el año 2024 la incidencia que puede tener la actividad turística en cualquiera de nuestros territorios
como generador de desarrollo territorial, pero también como generador de grandes asimetrías territoriales. ¿Quién puede desconocer la incidencia y significancia que tiene la actividad turística en términos de balanza comercial y su aporte en términos de contribución, pero también en su aporte en términos de déficit? ¿Quién puede desconocer la significancia del turismo para revalorizar patrimonios, para apostar a patrimonios locales, pero también sin su debido control y seguimiento? Se evidencia también la posibilidad que la actividad turística genere graves procesos de desarticulación, de erosión, de pérdida de patrimonio local. Esto explica que hoy en día el abordaje de las políticas públicas en turismo, y no en Argentina solamente, sino en el mundo, se ha vuelto una temática estratégica. Conocimos ya convocatorias en Argentina de CONICET de agencia que priorizaban análisis de políticas públicas en turismo y destacaban su significancia, e incluso también en el campo internacional. Hoy es requisito de crédito externo del Banco Interamericano de Desarrollo el desarrollo de informes, tanto periódicos como finales, vinculados a la evaluación de esas políticas sectoriales. Por eso el análisis de políticas sectoriales tiene esa enorme potencialidad en términos de transferencia, de poder analizar qué alcance han tenido estas intervenciones en nuestros territorios en términos de logros, pero también en términos de grandes déficits y en términos de grandes brechas que todavía quedan por corregir. En este marco, para esta ponencia, parto de esta serie de interrogantes que lo que plantean es esta necesidad de ubicarnos en un recorte espacio-temporal. Ubicar estas discusiones acerca de las políticas sectoriales en Argentina, nuestro territorio, y concretamente en lo que sucedió a partir de la sanción de la nueva Ley Nacional de Turismo, la Ley 25.997 del año 2005, y sobre todo esta necesidad de analizar sus alcances en los ámbitos locales y particularmente en cuestiones que vinculan los propósitos asociados a estas políticas turísticas nacionales que nos hablan de desarrollo, que nos hablan de federalismo, que nos hablan de inclusión y que nos hablan de identidad. Simplemente para ubicarnos en términos teórico-metodológicos, la investigación parte del análisis de políticas públicas, parte de esa necesidad de reivindicar los estudios amplios de evaluación que no solamente reconocen la importancia de utilizar, aplicar técnicas de investigación y análisis cuantitativo, sino también recuperar mucha información y evidencia que surge de la utilización de análisis cualitativos para poder discutir la importancia, por ejemplo, de análisis situados, entender la particularidad que tienen estos procesos en los territorios particulares que nosotros los estudiamos, pero nunca desconociendo una perspectiva regional, una perspectiva de contexto, que nos permitan a veces entender que eso que uno analiza en esos territorios como excepcional se explican con contextos y procesos más amplios. ¿Sí? Analizamos las políticas sectoriales de Argentina y vemos que en muchos aspectos hay una gran significancia con estrategias que se han implementado en otros países regionales y tiene que ver con esta misma historia y estas mismas necesidades y estos mismos procesos que condicionan el desarrollo de política pública en turismo. Esta necesidad de reivindicar la cuestión del proceso histórico, esa necesidad de ampliar la perspectiva en términos temporales y poder entender muchas veces que eso que nosotros analizamos nuevamente como algo absolutamente extraordinario del presente, se explica muchas veces en un proceso histórico. Esto lo digo y lo reitero muchas veces, a veces cuando uno analiza política turística o política pública en general, partimos de ese presupuesto de hacer recortes en términos de gestiones administrativas, entendiendo que administraciones diferentes generan cambios totalmente de paradigma en términos de política pública y en términos de política sectorial. Sin embargo, cuando uno analiza un proceso histórico más amplio, entendemos que en muchos periodos de este tipo hay mucha más continuidad que ruptura. Y la necesidad de reivindicar el análisis de una política
siempre en el marco de los procesos de una política pública, particularmente de las políticas turísticas. Reivindicar sin duda es lo que sucede en un inicio de una política sectorial, como es una etapa de planificación, donde se diseña una estrategia, donde se identifican propósitos, pero también reivindicar qué sucede con esa estrategia cuando se implementan los territorios, cuando llegan en los ámbitos locales, cuando se materializan las sociedades, para entender que muchas veces, a veces eso que esperábamos, eso que planificamos, termina no ejecutándose o por lo menos no obteniendo los resultados que pensábamos que íbamos a obtener. Y esto reivindica también la necesidad, en ciclo de política turística, de evaluar política pública. Una etapa totalmente desvalorizada, a pesar de su significancia. Muchas veces se genera mucha inversión en términos de presupuesto en acompañar planes de desarrollo, documentos de planificación estratégica, y después no tenemos ese mismo énfasis en evaluar cuáles fueron los resultados de esas intervenciones que se generaron. Cuánto que eso pensamos que iba a suceder cuando implementábamos un determinado programa, un determinado plan, terminó llegando a ese resultado que pensábamos que iba a llegar. Y finalmente las técnicas de investigación, esta necesidad de complejizar técnicas de investigación, reivindicar la técnica de entrevistas y encuestas a actores clave, entendiendo que hoy la política pública surge de un proceso de articulación público y privada. La necesidad entonces de conocer todas esas pluralidades de voces, actores gubernamentales, actores privados vinculados al mundo empresarial, al mundo de las cámaras de las federaciones, también al mundo asociativo, el mundo comunitario. La necesidad de desarrollar tareas de observación, poder llegar a esos lugares que han ocupado un lugar emblemático en la proyección de estas estrategias nacionales y poder entender cómo se resignifican esas estrategias en cada uno de estos territorios. Y finalmente, y no por eso menos importante, el análisis documental y el análisis de contenido. La necesidad de generar un corpus de documentos que sea diverso y que me permita nuevamente poder trabajar con grandes recortes temporales, que nos permitan salir a veces de ese análisis de la coyuntura tan particular, ampliar un poco la mirada y analizar cuál ha sido el recorrido de estos procesos a lo largo de 20, a lo largo de 30 años. Por eso reivindico el análisis de leyes de presupuesto, de cuentas de inversión, de memorias del Estado de la Nación, documentos normativos, la utilización de encuestas, ¿sí? Con todas las dificultades que tienen, encuestas asociadas al mundo del turismo, pero también encuestas asociadas al ámbito de lo social, al ámbito de la economía. ¿Y qué información aporta toda esta evidencia que uno va de a poquito recabando, que va cuestionando, que va analizando? En principio que la sanción de esa ley, esa nueva Ley Nacional de Turismo, la Ley 25.997, que vino a reemplazar la antigua ley de Frondizi, se tiene que entender en un contexto internacional, regional y nacional muy particular. Esta ley se explica en ese contexto. Tenemos un contexto internacional allá por finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI, que mostraba ya un crecimiento de la actividad turística muy consolidado. Uno analizaba esas estadísticas del turismo internacional y veíamos esos crecimientos, diría, casi ininterrumpidos desde la década del 50 para adelante. Sí, ahí empiezan a generarse todos esos discursos de haber posicionado al turismo como un sector económico prioritario, entender su contribución a los productos brutos internos, su contribución a carteras externas en términos de divisas internacionales, su contribución en términos de empleo. Y este contexto de emergencia, de crecimiento, explica que la mayoría de los estados regionales comiencen a generar política pública específica en muchos de ellos y en otros a jerarquizar estas áreas. Y esto se ve de manera muy significativa. Cada vez hay más presupuesto a partir de los años 2000 destinado a la actividad. Los organismos de turismo comienzan a jerarquizarse y se empieza a generar cada vez mayor cantidad de normativa específica vinculada al sector turístico. Y esto ocurre particularmente en la región. En este contexto tan internacionalizado, encontramos que la mayoría
de las políticas de internacionalización que se empiezan a generar en América Latina y el Caribe, empiezan a generar estrategias de marca país a partir de su oferta turística. No es casualidad que cuando veamos estrategias de marca país de distintos países regionales, en todos ellos se destaca la imagen de sus atractivos turísticos emblemas. El turismo pasa a ser central en la política económica de desarrollo y en la política de internacionalización. Y particularmente, ¿qué turismo? El turismo de naturaleza. En estas geografías, la apuesta es el turismo de naturaleza. Las grandes organizaciones internacionales empiezan a marcar a América del Sur como la región con más potencialidad turística en términos de atraer turismo activo natural. Y el turismo de naturaleza crece muy por encima incluso que el crecimiento que ya tenía la actividad turística. Y en este contexto regional y global tan particular para la actividad turística, en Argentina se da también una situación muy particular, que es el famoso periodo de la postcrisis argentina del 2001. ¿Y por qué digo que es muy particular en turismo? Porque implica la salida de la convertibilidad. Después de 10 años de paridad cambiaria, un peso, un dólar, empezamos a tener un proceso aproximadamente de 6 meses, que pasamos de esa relación de 1:1 a 1:4. Y eso se tradujo automáticamente en arribos internacionales. Uno analizaba los arribos internacionales del año 2002-2003 y hay un crecimiento constante. ¿Y qué turismo internacional crecía? Justamente el que más interesaba en términos de política pública, que eran los mercados emisivos de alto gasto, el mercado europeo, el mercado norteamericano. En ese contexto se sanciona la Ley 25.997 del año 2005. Ese contexto explica el diseño de esta normativa, que declara el turismo una política prioritaria y estratégica en términos de desarrollo, y que destaca entre todas las tipologías de turismo al turismo internacional, al turismo receptivo, como una actividad estratégica en términos de exportación para nuestra economía. Y esto se materializa, la estrategia se materializa, y se materializa a lo largo de estos 20 años que vamos a trabajar. La propia ley crea este INPROTUR, el Instituto Nacional de Promoción Turística, como organismo descentralizado con participación pública y con participación privada para fortalecer los arribos turísticos internacionales, para fortalecer el posicionamiento de la marca argentina en el exterior. Decimos público-privado porque no solamente tenemos representantes del Ministerio y la Secretaría en ese momento, es decir, del Organismo Nacional de Turismo, sino también representantes de las provincias a partir del Consejo Federal de Turismo. Se le da una participación en términos de federalidad a aquellas provincias que en términos de regiones son designadas por el propio Consejo Federal de Turismo. Y lo mismo hace la Cámara Argentina de Turismo, el principal actor en términos sector privado, quien también aporta sus directorios sus vocales al directorio del INPROTUR, eligiendo entre sus miembros y socios. ¿Y qué pasa cuando esto empieza a implementarse? Y cuando analizamos política pública, lo primero que tenemos que analizar es la cuestión del presupuesto, ¿sí? A veces hay mucha cuestión que se planifica que no se traduce en términos de recursos para aplicarse. No fue el caso, ¿sí? La política y la estrategia se implementa y se implementa de manera sostenida. De vuelta, fíjense en un análisis muy generoso en términos temporales. Este gráfico analiza las leyes nacionales de presupuesto desde el año 1996 a el año 2020, es decir, el último presupuesto presentado antes de la pandemia. Como ustedes saben, las leyes de presupuesto se presentan en septiembre del año previo. Ahí vemos en color gris de fondo cuánto recurso destina el Gobierno Nacional a turismo de acuerdo a la representación del total del presupuesto de la Administración Central. ¿Sí? Vemos que turismo se mantenía en torno al 0,2-0,25% del presupuesto. Con la sanción de la ley, ese presupuesto crece y consigue ese máximo de 0,40 y después se estabiliza y baja
cuando ese ministerio vuelve después a ser secretaría para llegar a un mínimo del 0,1 en ese presupuesto del año 2019. Pero lo más interesante acá es qué sucede en materia de política sectorial, cómo se distribuye ese recurso destinado a turismo. Y nos encontramos con este gran protagonista, el Instituto Nacional de Promoción Turística, que en principio, cuando comienza a implementarse allá por el año 2006, surge y ya pasa a representar el 40% total de los recursos destinados a turismo. ¿Sí? El área de turismo, el 40% representaba la acción de promoción en el exterior. Fíjense cómo se consolida su participación e incluso en ese último presupuesto pasa a representar el 80% de los recursos totales al área de turismo. Ahora bien, ¿cómo esta política que se materializa en un presupuesto se traduce en términos de estrategia de valorización turística de un territorio? De vuelta, uno analiza los distintos documentos de planificación turística y nos encontramos con una estrategia que es bastante constante en términos de contenido y no en términos de diseño. No en términos de diseño porque obviamente en las primeras etapas, hasta el año 2015, pero se determinaba a partir de lo que fueron los planes federales estratégicos de turismo sustentable en sus distintas versiones, 2004, 2008, 2015, y luego con los cambios de administración cambian los documentos, oportunidades naturales en el año 2017 y ruta natural en el año 2021. Pero le decía, el contenido de la estrategia es casi el mismo. ¿Cómo se posiciona la Argentina en el mercado turístico internacional? Se posiciona con esa estrategia de la Argentina natural y la Argentina diversa. ¿Sí? Uno lee el FED y aparece esta cuestión vinculada a la naturaleza, vinculada a la diversidad, y esto se replica documento tras documento. ¿Y qué lugares son esos lugares destacados en estas estrategias? Las áreas protegidas, las áreas naturales protegidas, los parques nacionales, y sobre todo parques nacionales que son también patrimonios mundiales. Los FED lo llaman los atractivos ancla. El documento Oportunidades Naturales lo llama reservorios de la naturaleza del mundo. Ruta Natural lo llama los imperdibles, pero todos tienen ese lugar destacado. A partir de esta área protegida consolidada, que ya tiene atracción, que ya está posicionada en el mercado internacional, voy a generar desarrollo en destinos emergentes, porque esta estrategia partió de un diagnóstico muy cierto. Ese mapa, ¿sí?, que tiene las ecorregiones y esta diversidad, nos mostraba áreas turísticas muy consolidadas y nos mostraba grandes vacíos, es decir, un mapa turístico muy asimétrico, que concentraba los flujos turísticos en estas áreas naturales emblemáticas. Entonces la estrategia decía, estos atractivos ancla, estos reservorios de la naturaleza del mundo, estos imperdibles, con su gran desarrollo y sus procesos de puesta en valor, van a permitir desarrollar luego destinos emergentes. Bueno, ahí tienen distintas citas de estos documentos donde el turismo aparece permanentemente asociado a esta cuestión de esta posibilidad de generar desarrollo de estas comunidades, sobre todo comunidades cercanas, áreas protegidas, y turismo también es capaz de generar conservación. El desarrollo y la conservación y el turismo un medio como para incidir activamente en ambas áreas. ¿Qué sucede en términos de implementación de la estrategia? De ejecución. Vemos que hay un conjunto de acciones que se generan en estas redes público-privadas que permiten luego esa política de posicionamiento externo, ¿sí?, que tiene esas imágenes, cuando uno analiza las imágenes en redes, en folletería, ¿sí?, siempre esos parques nacionales emblemáticos que nos permiten proyectar esa Argentina diversa en términos paisajísticos, en términos de flora, en términos de fauna, ¿sí?, asociadas a ese turismo internacional. Pero les decía, previo a esa estrategia de promoción externa, la política encadena un conjunto de otras acciones que quizás no son tan visibles, pero que son fundamentales. En principio, antes que ninguna otra cosa, extensión de superficie conservada. Para generar, obviamente, una consolidación de uso turístico, a partir de áreas protegidas necesito tener áreas protegidas. Bueno, vamos a ver cómo evolucionaron las áreas protegidas en este periodo. Dosis fundamental. Tengo el área protegida, le tengo que proveer de equipamiento y de infraestructura para que ese uso turístico se materialice. 3.
tengo la planta turística generada, tengo las áreas protegidas accesibles, tengo que adjudicar permisos, autorizaciones, concesiones a prestadores privados para que la práctica, el servicio, se dé, se desarrolle. Y tengo que desarrollar también acción de fortalecimiento institucional, tengo que capacitar a gente de la Administración de Parques Nacionales, de Turismo, vinculada a toda esta cuestión de los usos de visitación, apostar a planes de visitación, generar normas de calidad, poder aplicarlas. Y esto se desarrolló a lo largo de todo este tiempo, ¿sí? Y se sostuvo. Fíjense qué interesante cuando uno analiza lo que fueron, por ejemplo, la cantidad de áreas protegidas que se fueron creando por década. ¿Sí? El total de áreas protegidas hasta el año 2020-2021, a partir del año 1934, es decir, cuando se crean las primeras unidades de conservación, el Parque Nacional Iguazú y el Parque Nacional Nahuel Huapi. ¿Sí? Después de crecimientos, fíjense que a partir de la década del 90 las áreas protegidas crecen de manera constante. Y esto obviamente tiene que ver con la consolidación de la Agenda Ambiental Universal, ¿sí? Que hace que Argentina empiece a rubricar acuerdos internacionales que exigen crecer en superficie conservada, pero también que exigen crecer en términos de diversidad, en términos de representación de estas ecorregiones. Y esta situación, y de la mano de estos discursos, se apoyan los documentos de planificación de diversidad biogeográfica que generan diversidad en términos de imagen turística proyectada. Fíjense que estos procesos se consolidan a partir de la sanción de la Ley 25.997 del año 2005. Desde entonces hasta el año 2021 se crearon 23 unidades de conservación, la mitad del total que se habían creado desde el año 1934. Pero miren qué interesante cuando uno cartografía esta información. Tenemos las unidades protegidas creadas por décadas, en principio esas áreas protegidas muy vinculadas a esos paisajes emblemáticos, a esa belleza escénica, y después todas esas nuevas áreas protegidas que surgen en estas áreas poco representadas, vinculado a lo inhóspito, a lo desértico, a la zona de humedal, a lo poco intervenido. Y cómo la planificación turística se monta a partir de estas nuevas unidades de conservación. En la estrategia, esta diversidad de la Argentina natural tiene que ver con estas nuevas unidades de conservación y hablan de estos nuevos parques, ¿sí? En lugares inhóspitos, pero con alta potencialidad en términos turísticos. Obviamente vinculado a todo lo que sucede en el marco teórico de los turismos de nichos, estos turismos de naturaleza, que están atentos, con vocación, con ganas de llegar a estos lugares inhóspitos, majestuosos en términos de naturaleza y poco intervenidos en términos antrópicos. Se crean las unidades de conservación. ¿Qué pasa con el desarrollo de obra para facilitar el uso turístico? Y de vuelta, vemos que se ejecuta. Vemos que los diferentes instrumentos de financiación que se dan desde ese momento hasta la actualidad priorizan, ¿sí?, el uso turístico del área protegida. La provisión de obras, de equipamiento, de accesibilidad suele llegar a destinos asociados a áreas naturales emblemáticas. Y esto sucede sobre todo y particularmente con la ejecución de créditos externos. En estos 20 años, Turismo recibió 3 créditos externos del Banco Interamericano de Desarrollo. El crédito Mejora de la Competitividad del Sector Turístico en Áreas Piloto, el crédito Gestión Integral de Residuos Sólidos en municipios colindantes a áreas protegidas y el crédito Desarrollo de Nuevos Corredores Turísticos. Fíjense qué interesante esto de nuevo. Vemos que arrancan en el 2005, terminan en el 2023. Tenemos distintas gestiones administrativas, pero se replica esta cuestión de la continuidad de la estrategia. En estos créditos del BID, la provisión de obras que van desde un centro de visitación, accesibilidad, centros de interpretación, señalética, senderos, priorizan de vuelta áreas naturales protegidas. ¿Qué sucede con los permisos y las concesiones? Es decir, ¿cómo se articula con el prestador privado vinculado a áreas protegidas para facilitar el servicio vinculado a la visitación?
proveer excursiones, proveer guiados, proveedurías, gastronomía, en algunos incluso alojamiento. De vuelta, crece sostenidamente a lo largo de todo este tiempo. Los permisos en 2003 vinculados a prestadores turísticos, en el total del sistema de áreas protegidas eran 336, pasan a 816 en el año 2021. Las concesiones, esos negocios, entre comillas, que implican alto gasto, por eso implica una licitación pública para poder efectuarse y materializarse, pasaron de ser 50 en el año 2003 a ser 86 en el año 2021. ¿Qué pasó con guías? Guías de sitio, guías de montaña, guías de cabalgata, interculturales mapuche, también crecen de manera significativa. 2006, 1.782, 2010, 2.887, 2021, 3.651. ¿Qué pasa con las acciones de promoción externa donde difundimos esas imágenes tan emblemáticas del posicionamiento? De vuelta, una estrategia de posicionamiento externo en el mercado turístico que se sostiene. Participación en ferias turísticas internacionales, encuentros de comercialización, acciones promocionales directas. Acciones a su vez que empiezan a obtener cada vez mayores premios y distinciones que otorga la propia industria turística internacional, ¿sí? La labor desarrollada por el Improtur a lo largo de estos 20 años es muy valorada. Mejores están promocionar, por ejemplo, en Fitur, en distintos ejercicios, en la Feria de Berlín, el premio a destino de golf, al destino de nieve, al destino de turismo de lujo. Distintas distinciones y premios que destacan la labor desarrollada. La marca País Argentina, de acuerdo al índice de Future Brand, pasa a primer lugar en América Latina, desplazando a Brasil, desplazando a México, a Chile y Perú. ¿Qué pasa con los actores que participan del Improtur, que son parte de estas acciones promocionales? De vuelta, hay una gran valoración de lo hecho. Entrevistas a personas vinculadas a lo que fue el Organismo Nacional de Turismo en distintos ejercicios, personas que representaban a provincias en ese directorio por parte del Consejo Federal de Turismo, entrevistas a personas que formaban y participaban de ese directorio representando a cámaras y federaciones, muy valorado, destacan cuestiones de nuevos contactos, cuestiones de oportunidades de negocio, cuestiones de mayor conocimiento, de vínculos de comercialización. Ahora bien, la gran pregunta creo que todos están haciendo, y creo que es la más interesante, es realmente cuál ha sido el alcance de la política, esta política de desarrollo, de posicionamiento internacional vinculado a áreas protegidas naturales, en términos de esos objetivos que la propia estrategia se había formulado. ¿Sí? ¿Qué propósitos se habían fijado? Hablaba de aumentar el turismo receptivo internacional, hablaba de diversificar los mercados turísticos y sobre todo tratar de tener mayor visitación de mercados turísticos de alto gasto. Y sobre todo, ¿sí?, de poner en valor el desarrollo federal del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y bueno, cuando uno empieza a analizar los resultados en estos términos, que eran los propósitos que la propia política tenía, empieza esta cuestión del resultado contradictorio, del alcance contradictorio. ¿Qué sucede con los arribos internacionales? Arribos internacionales y salidas internacionales a lo largo, fíjense, en también un tiempo muy generoso, 1990-2023. Analizamos turismo receptivo y también analizamos turismo emisivo. Y si nosotros analizamos estos arribos y tratamos de acercarnos a sus resultados por década, encontramos, por ejemplo, que en esa primera década de la convertibilidad del 1 a 1 había un crecimiento de los que nos visitaban en torno al 5%, pero las salidas, el emisivo crecía por sobre el receptivo al 11%. ¿Sí? En el 1 a 1 había mucha salida de argentinos al exterior. ¿Qué sucede a partir de los años 2000 post-convertibilidad? Bueno, automáticamente, fíjense ese resultado. El turismo receptivo crece y mantiene esa tasa en torno al 5 y pico %, y las salidas se estancan. Obviamente, es mucho más caro salir
y vacacionar al exterior. ¿Qué sucede a partir de la década? ¿Qué sucede a partir del 2010? ¿Sí? Cuando el desarrollo y la labor se consolida y veíamos una política constante. Ahí vemos que ya los resultados aparecen a diversificarse. Los arribos no crecen hasta la pandemia, ¿sí? Voy a tomar la pandemia como un punto de inflexión porque si no sería muy injusto de mi parte poder valorar un hecho que tiene que ver con otros contextos, no el nacional, estrictamente. Entonces vemos 2010-2019, ¿qué sucede? Bueno, arribos internacionales que están prácticamente estancados. Con un gran problema, que las salidas al exterior crecen de manera significativa. Tan crecen de manera significativa que en el año 2017 el sector turístico generó el déficit histórico. ¿Sí? El gasto turístico estuvo 5.000 millones por encima de lo que obtuvimos por visitantes que llegaban a la Argentina, y esto originó que el turismo en Argentina sea el sector económico que más déficit generó en la balanza de pagos. ¿Qué sucede cuando analizamos este devenir del turismo internacional en un contexto regional? ¿Sí? Cuando analizamos cómo incide la participación de arribos turísticos a Argentina comparado con el regional. Y nos encontramos con una región de las Américas que crece su participación hasta la pandemia, ¿sí? En el mercado turístico internacional, llegando a representar el 17% del total, y Argentina, en términos de cómo participa en esta región, lejos de aumentar su participación, decrece, pasa del 4,5 al 0,4. ¿Qué pasa con la participación de los mercados emisivos? ¿Sí? Nos visitan más de estos mercados emisivos de alto gasto, donde se desarrolló el esfuerzo en términos de participación en ferias, de estrategias de mercadeo. Y nos encontramos que en 2005 el flujo de arribos que provenían de países limítrofes era del 62%. ¿Sí? Es decir, ¿cuántos de los que nos visitan vienen de países limítrofes? Esto, lejos de reducirse, se consolida. En el 2019 el 65%, 2023 el 70%. 10 de cada 7 son visitantes de países limítrofes, mientras que los mercados emisivos de alto gasto, europeo, norteamericano, crecen en términos de participación. ¿Qué pasa cuando uno analiza los ingresos que se generan por turismo en Argentina? ¿Sí? Y analizamos qué está generando el sector en términos económicos para el país y diferenciamos si ese gasto lo genera el turista nacional o si lo genera el turista internacional. Bueno, esta situación del turismo internacional también se manifiesta en la cuenta satélite de turismo. En el año 2004, la primera cuenta satélite de turismo que se elabora, el gasto turístico por turismo internacional, es decir, lo que se generaba en Argentina por turismo, si era visitante internacional, nucleaba el 39%, mientras que lo que se generaba por turismo nacional llegaba al 58%. Esto en el 2019 se consolida. El turismo nacional participa ya con el 65% de lo que se genera, y en el año 2022, en contexto de pandemia obviamente, el turismo nacional genera el 83% de lo que se genera en turismo en Argentina. ¿Sí? A pesar de ser un sector totalmente subvalorado en términos del turismo nacional, en términos de propuesta y política del Estado, vemos que tiene una gran significancia en términos macroeconómicos. Ahora bien, la gran pregunta también que creo que todos están haciendo, bueno, todos estos números vinculados a lo macroeconómico, ¿cómo incide en términos territoriales? ¿Qué sucede con la distribución de estos resultados en lo que tiene que ver con las áreas protegidas y particularmente los destinos turísticos asociados a estas áreas? Y nos encontramos de vuelta con resultados muy contradictorios. ¿Sí? Vemos que del total de visitación que tiene el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, solamente 5 parques nacionales
concentran el 80% total de las visitas. ¿Y cuáles son estos parques? Y los parques turísticos tradicionales. Iguazú, los glaciares, Nahuel Huapi, los Arrayanes y Tierra del Fuego concentran el 80% total de las visitas. ¿Sí? Fíjense que en ese gráfico tienen todas las áreas protegidas abiertas al público, con uso público habilitado. ¿Y qué pasa si analizamos turismo internacional? Bueno, la concentración todavía es más marcada. El 97% de turistas internacionales que visitan el sistema de áreas protegidas se concentran en 5 parques. La gran mayoría de unidades de conservación no conocen un visitante internacional a lo largo de todo su ejercicio. Entonces, fíjense acá qué interesante. Tenemos un discurso asociado a prácticas turísticas que valoran la naturaleza exuberante, que valoramos lo poco intervenido, pero sin embargo, como turistas en nuestros consumos, terminamos yendo a las prácticas, haciendo nuestras prácticas turísticas en los parques tradicionales. Y esta preponderancia que tienen estas áreas protegidas también se ve en términos de excursiones y actividades que ofrecen. Cuando uno analiza las excursiones más valoradas en términos de frecuentación de estas áreas protegidas, se destacan de vuelta las áreas tradicionales y de vuelta en el uso de esta actividad, navegación, trenes turísticos, centros deportivos, la excursión de mini trekking en el glaciar, hay una absoluta predominancia del turista internacional. ¿Qué sucede con los destinos asociados a estas áreas protegidas? Cuando uno analiza la encuesta de ocupación hotelera, ¿sí? Para el año 2019 la encuesta de ocupación hotelera relevó los 50 destinos, aproximadamente 50 destinos turísticos más significativos en términos de volumen, ¿sí? Total de Argentina, alojados en hoteles y para hoteles. Y diferencia y clasifica esa variable de acuerdo a visitante nacional o no residente. El visitante nacional es el color naranja, el visitante internacional el color azul. Fíjense de vuelta, qué interesante. La gran mayoría de localidades argentinas dependen del turismo nacional. El turista internacional está muy vinculado a determinados destinos que participan de estos mercados de primer nivel, entre comillas, que les voy a explicar por qué. Y estos destinos que tienen alta participación del turista internacional se asocian a estas áreas turísticas, a estos parques nacionales consolidados. Fíjense en que hay solo 2 destinos que reciben más turistas internacionales que nacionales. El Calafate y Buenos Aires, obviamente, como puerta de entrada y salida al país. Muy bien representado en términos de turismo internacional, con niveles superiores al 30%, Ushuaia, Iguazú, Bariloche, Mendoza, Angostura, Salta, San Martín de los Andes. Cuando uno analiza la distribución de este turismo internacional en términos territoriales, nos encontramos con este dato. El 57% del turista internacional que llega a Argentina se aloja en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? En Cava. Y solamente el 43% se descentraliza, ¿sí? Llega a otras localidades. Y fíjese qué interesante. De estos que vacacionan y hacen turismo, estos internacionales, por fuera de Buenos Aires, el 70% lo centralizan 5 ciudades. De vuelta, Calafate, Iguazú, Bariloche, Mendoza, Ushuaia, Salta. ¿Sí? Ciudades muy vinculadas a áreas protegidas consolidadas. Ahora bien, la gran pregunta, y con esta ya termino, que creo que tenemos que hacernos, es cómo afectó, cómo contribuyó esta política que desplegamos a esto que estamos viendo, que es la realidad que vemos, que observamos. Y obviamente no podemos cargar una política pública con esta realidad, porque la realidad es multifactorial. Pero sin duda hubo una política pública que contribuyó o a descentralizar o a consolidar estas asimetrías. Y cuando empezamos a analizar la evidencia nos encontramos de vuelta, ¿sí?, con estos resultados tan contradictorios. Ahí tienen 2 cartografías. En la primera, en color bordó, cómo se distribuye
el presupuesto público en turismo, paso a este gráfico barra previo, porque si no, no iban a entender el mapa. ¿Sí? Ahí tienen 3 presupuestos públicos en distintos ejercicios, de vuelta para hacer este ejercicio de ampliar la mirada temporal. 2005, 2016 y 2021. ¿Cómo se distribuyó el gasto, entre comillas, entre áreas protegidas de Argentina? Fíjense, en 3 administraciones diferentes, de vuelta, parques tradicionales concentraron la gran mayoría de los recursos de la Administración de Parques Nacionales, ¿sí? Y un montón de otro parque emergente, ¿sí? Con un lugar más marginal en términos presupuestarios. Obviamente, cuando uno avanza en las entrevistas con autoridades, tanto del área de turismo como de APN, es recurrente esta cuestión, obviamente. Los parques que tienen los niveles más altos de visitación son los que más recursos necesitan para poder darle atención, controlar, dar seguimiento. Pero, sin embargo, estos otros parques emergentes también necesitarían la mayor inversión para poder justamente desarrollar los procesos de puesta en valor que permitan realmente materializar el desarrollo turístico y esos procesos de visitación. ¿Sí? Como se empieza a generar un círculo vicioso entre la cuestión de la visitación como prioridad y la práctica. Y ahora sí, este mapa que les decía, en color bordeaux, cómo se distribuye el presupuesto destinado a Administración de Parques Nacionales entre áreas protegidas y la visitación. En color naranja, turistas nacionales; en color verde, turistas no residentes. De vuelta, las áreas que más visitantes reciben son las que reciben también la mayor cantidad del presupuesto. ¿Qué pasó con la ejecución de estos créditos del BID? ¿Sí? Que proveen obras, que proveen señalética, que proveen cuestiones de accesibilidad, tratamiento de residuos. De vuelta, ¿sí? Se visualiza un gran protagonismo en términos de provisión de obras que generan accesibilidad, que generan planta turística en estos parques turísticos consolidados. Acá les traigo así simplemente para que vean el trabajo en Excel. ¿Sí? Hice este es del último crédito de nuevos corredores, sistematicé las 76 obras que desde el año 2012 a la actualidad formaron parte de este crédito del BID y fui viendo, ¿sí? Cómo se fue destinando el recurso por año. Los distintos corredores tienen que ver con distintas gestiones administrativas, ¿sí? Gestiones partidarias, y vemos también una gran continuidad en esos desarrollos, ¿sí? La consolidación de la zona Iberá, de la zona Iguazú, la zona Los Lagos, zona Glaciares, Tierra del Fuego. Y en el último tiempo, a partir del año 2017, ¿sí? Podemos ver sí el desarrollo de nuevas apuestas. ¿Sí? Ese es el último mapa. Vemos que empieza a desarrollarse también no solamente las zonas tradicionales, sino que a partir del 2017 hay una gran apuesta de esta política por desarrollar zonas de Córdoba, zonas de Iberá, zonas de Puna, ¿sí? Que son continuadas en el proceso de pospandemia, en la última gestión, incluyendo también toda la zona de costa de Santa Cruz y de Chubut. Y así llegamos a esta conclusión, o a una de las conclusiones. ¿Sí? Tenemos, al momento que realicé el análisis 2021, 55 áreas protegidas. Bueno, 35 de estas áreas protegidas están abiertas al público. Es decir que muchas de las áreas protegidas que se crearon y permiten el uso público, bueno, ese uso público nunca terminó materializándose por cuestiones de accesibilidad, por cuestiones de planta y demás. A su vez, solamente 24 de esas 35 tienen guías y tienen prestadores turísticos habilitados. Es decir, que en muchas áreas protegidas, ¿sí? No tiene servicio de guiada ninguna. Solamente 20 tienen prestadores. Fíjese cómo se empieza a achicar el tema de la valorización turística. Y solamente 9 tienen concesión. Es decir, solamente 9 parques tienen altos procesos de desarrollo turístico de gran envergadura que exigen licitación pública, como les comentaba, trenes turísticos, centros deportivos, puestos gastronómicos de gran volumen, que ameritan el pliego. Obviamente, los parques turísticos tradicionales. Y acá pongo una cita que me parece muy interesante porque creo que sirve para poner en discusión
el tema de la representatividad de las estrategias y el tema de las responsabilidades también en términos sociales amplios. Es una entrevista que hizo una autoridad pública que participaba del programa de incentivos al desarrollo turístico en áreas protegidas. Un programa que justamente lo que buscaba era apostar a consolidar uso turístico en parques emergentes, en parques no consolidados. Me dice, la voluntad política está en apostar a parques no consolidados, pero por los escasos niveles de visitación al prestador no le interesa. Esto explica que el llamado a concesiones se limita a los pocos parques que reciben la mayoría de los visitantes y especialmente los internacionales. Tenemos una política pública que consolida acción en parques consolidados, tenemos prestadores que quieren prestar servicios en los parques tradicionales y tenemos visitas prácticas, consumos nuestros, que terminan consolidando el desarrollo de estos parques tradicionales. Tenemos discurso asociado a lo emergente, pero prácticas vinculadas a lo tradicional. Y así, esta gran brecha entre lo que se planifica, esa diversidad en términos de ecorregiones, en términos de estrategias, y lo que sucede cuando estas políticas público-privadas se implementan en nuestros territorios en el marco de las grandes brechas de implementación de esta estrategia. Para finalizar, 4 breves nodos de discusión que creo que se pusieron en valor a lo largo de la exposición y creo que son fundamentales poder discutir. En principio, esta cuestión de hablar sobre la eficacia de las políticas, ¿no? Que creo que es algo interesante en sí mismo. ¿Qué tan eficaces fueron las políticas en términos de los propios discursos que pregonan? En términos de, en este caso, aumentar arribos internacionales, diversificar mercados emisivos. Bueno, realmente, ¿qué tan exitosos son en términos de esos propios propósitos que la política se pregona? No por el análisis crítico en sí mismo, sino porque estoy convencida que en sistemas como los actuales, en democracia y con universidades públicas, nos tenemos que comprometer con la generación de información para realmente fortalecer estos procesos de toma de decisiones. Pero también es fundamental discutir lo que estamos haciendo en términos de estrategia de turismo desde la discusión de la política en sí misma, de lo político, de lo público, del interés general. Sigue siendo tan prioritario y virtuoso seguir apostando al aumento de los arribos internacionales. ¿Y qué genera esto en términos de desarrollo, en términos de federalismo, en términos de bienestar, en términos de inclusión? ¿Qué implica el interés general asociado al turismo? ¿Es posible pensar en otras prioridades que empiecen a ver el ambiente, que empiecen a ver lo social, que empiecen a ver también lo económico en el sentido del desarrollo territorial de los ámbitos locales, de las comunidades? ¿Es posible pensar en otros indicadores, más allá de arribos internacionales, de crecimiento del PIB, de exportación, de hablar de indicadores vinculados a la cuestión de lo ambiental, de lo social, de las diversidades, de la accesibilidad? Sobre la interacción entre la conservación y el turismo, creo que acá también hay algo fundamental que tenemos que poner en valor. Allá en el año 1934, cuando el turismo ni siquiera existía en la agenda pública de la Argentina, la visitación en las áreas protegidas surgió con un valor utilitarista, como un medio para conservar, como una forma para sensibilizar, para educar, para formar, para dar a conocer la significancia que tienen estas unidades de conservación en términos de flora, de fauna, de biodiversidad, en términos paisajísticos. Y hoy en día esta relación se ha invertido en muchos aspectos. Ya no es el turismo para la conservación, sino en muchos aspectos estamos viendo una conservación para el turismo. La conservación se ha convertido ahora en un medio para el desarrollo turístico. Y esto también, cuando uno avanza en análisis empírico en localidades con altos desarrollos turísticos, pienso en Iguazú, pienso en el Calafate, empiezan a haber graves problemas vinculados a procesos de vivienda, procesos de gentrificación, procesos de generación de residuos sólidos y la gran dificultad de tratamiento. Bueno, todas estas problemáticas que se ponen en discusión. 3. Sobre los discursos asociados al turismo de la naturaleza y las prácticas turísticas en áreas naturales. Yo creo que acá también hay una brecha enorme.
de lo prístino, de esos discursos de lo prístino, de lo poco manipulado, de lo natural exuberante, pero con una práctica, sobre todo este turismo internacional al cual apuestan las políticas sectoriales, es una oferta turística de excelencia, de alta calidad, de alto gasto. Y acá traigo una reflexión que se la tomé a Daniel Hierno en una intervención que lo escuché en el año 2020, donde él habla de políticas turísticas y prácticas turísticas de primer nivel y de segundo nivel, tomando una discusión que traía Milton Santos acerca de los circuitos de la economía urbana. Y esta necesidad de entender, ¿sí?, cómo las políticas sectoriales siempre aparecen vinculados a esos circuitos económicos, en este caso circuitos turísticos de primer nivel. ¿A qué le llama circuitos turísticos de primer nivel? Bueno, esa práctica turística internacional que llega a Argentina, pero Daniel Hierno hablaba de México, que está muy localizada territorialmente en determinados destinos que pueden participar de este mercado internacional, que está muy vinculada a determinados prestadores que pueden ofrecer esta oferta turística de excelencia, mientras que después también se desarrollan unas prácticas turísticas de segundo nivel, totalmente desatendidas por las políticas sectoriales, o por lo menos por estas principales en términos de presupuesto, que tienen que ver con turismos de proximidad, con turismos de destinos locales, destinos regionales, ¿sí?, que muchas veces tienen que ver con prácticas mucho más sostenibles en términos ambientales y mucho más diversas en términos de inclusión y en términos sociales. Bueno, la necesidad, decía Daniel Hierno, que las políticas sectoriales también apunten a estas prácticas turísticas de segundo nivel. 4. Sobre el principio de uso público de las áreas protegidas. ¿Sí? El turismo surge en las áreas protegidas vinculado al uso público de las áreas protegidas. Esta necesidad de que, ¿sí?, las generaciones del presente y las generaciones del futuro de este territorio puedan conocer las diversidades de la geografía de la nación, estas bellezas emblemáticas. Bueno, sin embargo, el discurso que sostiene estas prácticas es el discurso del turismo sostenible, ¿sí? Es entender que el turismo puede educar, puede formar, puede sensibilizar acerca de estas grandes problemáticas que tienen que ver con lo ambiental. Sin embargo, se traduce en este turismo de alta calidad, que muchas veces la limitante no tiene que ver con prácticas turísticas más sostenibles, ¿sí?, y beneficiar y darle acceso a esas personas que tienen prácticas turísticas más sostenibles, sino aquellas que tienen prácticas turísticas con capacidad de gasto para poder acceder, por ejemplo, a esas excursiones turísticas que son las más populares en términos de prácticas. ¿Sí? Un ejemplo, un dato que me pareció muy claro en este caso. El Parque Nacional Iguazú desarrolló su plan de uso público en el año 2019. Una de las grandes problemáticas que vio, el parque más visitado de Argentina, con mayores niveles de frecuentación en muchos días feriados, sobrepasando absolutamente sus posibilidades en términos de recepción de visitantes, tiene un gran problema, que es que nadie de esas personas que visitan, o un porcentaje muy menor, llega al centro de visitación y de interpretación. ¿Sí? ¿Qué sucede entonces con la práctica turística en términos educativos, en términos de sensibilización? Y por último, sobre la implicancia en los ámbitos locales. La particularidad que adquieren todas estas discusiones cuando uno achica el lente de análisis y se acerca a estudiar y a relevar lo que está pasando con distintas unidades de conservación. Obviamente no son iguales las problemáticas que tiene un parque como Iguazú que lo que tiene un parque nacional como el Igual Calera en Santa Rosa. Así que eso, veo muchos estudiantes alentarnos a tratar de seguir haciendo estudios específicos que aporten realmente información fundamental para lo que hace al análisis del sector turístico en la actualidad, en términos del ambiente, en términos de lo social, en términos de la interculturalidad, en términos de las diversidades. Creo que es fundamental generar análisis crítico, y reitero, no por la crítica en sí mismo, sino porque estemos comprometidos por transformar la realidad. Nada más, muchas gracias.
Bien, excelente intervención de Erika, atentos ahí durante toda la hora de intervención. Impresionante la complejidad que le das al análisis y cómo lo transmite de forma tan fácil. Para llegar a estos gráficos, doy fe de que hay mucho trabajo detrás y eso es sumamente meritorio. Vamos a abrir para finalizar un espacio si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Bien, espera que voy a bajar. Si querés agarrar a aquel, Eri. Agarra a aquel y yo me quedo acá con él. Hola, ¿se escucha? Bueno, Erika, en primer lugar, darte la enhorabuena por este paso tan importante en tu carrera y, bueno, por falta de tiempo y porque después hay más intervenciones. Quería hacerte dos cuestiones muy rápidas, una metodológica y otra en relación a lo que comentabas de los indicadores. Respecto al tema de la evolución del turismo en Argentina, a mí me sorprende mucho. Estoy trabajando aprovechando que estoy por acá, en el último año pues estoy trabajando mucho con indicadores turísticos de la región y no me cuadran los datos de Argentina. No me terminan de cuadrar. Igual que, por ejemplo, la OMT tiene un indicador que es el peso del turismo en la economía y es estático para todos los países, da igual que suba o que baje el PIB. Lo siento, eso no sé lo que nadie, Organización Mundial del Turismo, si me estás escuchando, eso no puede ser. En el caso de Argentina ocurre algo que es contra natura, y es que la economía en Argentina desde 2014 va a peor, va con picos pero va a peor, y sin embargo crece el número de turistas. Yo pregunto si no sería conveniente aislar las migraciones. Las migraciones argentinas oficiales están en torno a 20-30.000 argentinos por año. Esos son los que consiguen residencia. Creo que ahí en ese crecimiento, en esa diferencia, hay mucho de migraciones, de gente que va, intenta encontrar trabajo, no lo consigue y vuelve. Eso que genera que el turismo sea un turismo que se alargue durante meses. No es un turismo de ida y vuelta, no es vas a Punta del Este y vuelve, sino que estás 3 meses en España gastando plata hasta que encuentras un empleo, no lo consigues y vuelves. De hecho, las migraciones, España es el país principal. Y eso sería muy interesante, aislar. De hecho, es que tengo los datos precisamente por acá, lo estaba mirando, lo tengo superactualizado. En las migraciones argentinas dentro de la región, como puede ser Uruguay, están en torno a 4 millones y hay 3 millones más de gente que se va a Europa y Estados Unidos. Es una barbaridad, es un 50% que se va fuera de la región. Eso no ocurre ni en Estados Unidos ni ocurre en Europa. O sea, eso creo que deberíais tenerlo en cuenta en eso. No sé la pregunta es si lo estáis teniendo en cuenta en esa cuestión. Y la segunda, y es otra pregunta rápida, respecto a los indicadores. Hay un elemento también clave que es la cantidad de plata que sale fuera por las actividades relacionadas al turismo. En América Latina se considera que es en torno a un 20% del total de la actividad turística sale fuera. Y la pregunta también es si estáis trabajando en esa línea de corregir ese déficit que se genera de en torno a un 20% que se pierde por actividades turísticas en el exterior. Simplemente esas dos cuestiones. Gracias, Luis. Sí, los gráficos tienen todo corregido el componente migratorio, sí, y es por eso que son tan graves. Argentina tiene sobre todo un flujo migratorio muy significativo, más allá con España, con mucho país limítrofe. Tanto de flujos que llegan, que emigran, como que inmigran, ¿sí? Y justamente esa sistematización estadística, la década del 90 al 2023, es una sistematización que elaboró la Dirección de Estadística corrigiendo ese sesgo, ¿sí? Por eso incluso el volumen, cuando analizás los volúmenes totales en valores absolutos, son bastante marginales. Y tienen que ver con esa situación de que no tenés la cuestión migratoria ahí. Sí hay mucho desplazamiento fronterizo que también afecta el dato, sobre todo acá en América Latina y sobre todo en Sudamérica. Esta cuestión de los tipos de cambio que ustedes en Europa con el tema del euro quizás no tiene la incidencia que tiene acá, y cómo un tipo de cambio tan dinámico en términos de cambio multilateral te afecta la cuestión de la compra, ¿sí? Con Chile, con Uruguay, y esto es importantísimo a nivel diario. Eso también fue corregido en esa sistematización, pero es sobre todo ese dato que tiene que ver con el desplazamiento cotidiano, que antes incluso se registraba. Más allá de esto, las estadísticas en turismo en general siempre son cuestionadas. En general pienso en el indicador económico y el indicador social siempre es cuestionado. Así que siempre esa necesidad de tratar de trabajar con estadística con los cuidados que amerita, y sin saber que no representan la realidad en sí mismos, sino que nos permiten a nosotros aproximarnos para analizar esas realidades. Y con respecto a la segunda, ¿qué era? Ah, ok.
Sí. Nosotros, eso también es una discusión muy interesante que tenemos que dar. El término de las remesas en turismo, Argentina tiene un mercado turístico muy doméstico. Esto explica que nosotros no podemos analizar nuestros indicadores como lo analizan, por ejemplo, muchos países del Caribe, incluso del Mediterráneo, tan vinculado al turismo internacional. ¿Sí? Ustedes tienen mucha más dependencia del turismo internacional, o sea, el turismo internacional es el gran protagonista en términos de recursos, en términos de ingresos y salida de divisas. En nuestro caso, el gran protagonista en términos de negocios es el turista nacional. Y los prestadores, la oferta turística absolutamente mayoritaria en términos de oferta, en términos de intermediación, oferta me refiero a alojamiento, gastronómica, no tiene que ver con el capital internacional, tienen que ver con empresarios nacionales. Hay hotelería internacional, pero ocupa un lugar absolutamente marginal en términos de negocio. Aprovecho a hacerle propaganda, justamente ahora publicamos un libro que sale publicado por Albazud y por Claxo, que se llama Análisis de políticas turísticas en América Latina y el Caribe. Tiene 13 contribuciones de países, ¿sí? Contribuciones de Uruguay, contribuciones de Chile, de Colombia, de Ecuador, de Costa Rica, de Cuba, de El Salvador, de Costa Rica. Y justamente el nombre de mi capítulo se llama Modelo turístico endógeno en Argentina y analiza el término de cómo se configura la oferta turística en Argentina y esta gran preponderancia que tiene el empresario nacional, que no sucede en los países de alta incidencia del turismo internacional como sucede en España o como sucede con la mayoría de los países del Caribe en la región. Hola Erika, buenas tardes a todos. Te felicito, la verdad, muy linda la presentación. Sí la vi que es muy macro. Yo como emprendedora te hablo en lo local. Más chiquito no puede ser, Villa del Mar. No sé si alguien lo conoce acá, Villa del Mar, 30 kilómetros de Bahía Blanca. Al español Luis, te cuento que está a 30 kilómetros. Es un humedal costero, una reserva natural. Integra la reserva de Bahía Blanca, Bahía Verde, Bahía Falsa, creo que es. Sí, digo bien. ¿Viste cómo sé? Y estoy con un emprendimiento, yo soy artista plástica y aparte hice la diplomatura de Arte y Economía acá en la UNS a través de Viviana Lombardi, que tal, seguramente la conoces, por Zoom. Pero me abrió esta en la cabeza, aparte de ser técnica audiovisual, bueno, orientación, en hacer un turismo receptivo en ese lugar, Villa del Mar, porque radico ahí. Es decir, que nos vamos de lo macro, súper continente europeo, Estados Unidos, que estuvimos hablando, a acá local. ¿De qué manera puedo pedir asesoramiento a vos, Erika, o a ustedes chicos que están más en el tema, para poder difundirlo? Porque el nicho de mercado que armé es para la tercera edad, poderle darle clases de arte disfrutando de Villa del Mar con un tecito. Viste que a los abuelos les gusta tomar el té, Esa es la propuesta. Es una jornada, no digamos un hotel internacional de 5 estrellas, es una jornada de 3 horas, llevar a los abuelos que conozcan el lugar que muchos no conocen y es un lugar bellísimo, muy tranquilo, te despiertan los pajaritos, hay reservas de aves migratorias, digo bien chicos, lo he visto yo, los flamencos. Es decir que hay una cantidad de pajaritos espectaculares, bueno, aves, y una flora y fauna muy rica. Más sumo arte, por mi parte. ¿Cómo puedo pedir la ayuda a la universidad para poder difundir esto y poder tener un mercado? Me dijeron ahí, Viviana, por UPAMI, si podría difundirlo. Yo allá a los chicos los invito, la próxima semana voy a estar exponiendo mis obras acá, en este salón, en Rondó acá, invitada por la universidad, para que vean la diversidad que puedo llegar a enseñar a estos abuelos. Pero necesito orientación. ¿Hay una forma, un mercado base, alguna difusión a través de la universidad para poder llegar a la Bahía Blanca, porque no radico acá, a Bahía Blanca, para que puedan ir? Bueno, gracias por eso, por tu intervención. Creo que un poco en el último punto trataba de advertir esta cuestión. Yo soy muy defensora de esta necesidad de análisis interescalares. Yo reivindico tanto el análisis macro como el análisis micro, porque creo que ambas miradas se complementan. El análisis macro necesita entender esa fragmentación y esas particularidades, pero también el análisis micro a veces necesita estar contextualizado para poder darle significado y para poder analizar también comparativamente con un contexto y con procesos históricos, sociales, culturales que son más amplios.
Pero comprometiéndome ahí con tu pregunta, la gran pregunta es también qué querés de la actividad turística. Y obviamente la actividad turística en pequeñas escalas hay un montón de expresiones en el sudoeste y particularmente también en Bahía Blanca de experiencias que surjan a una escala local con turismos que pueden ser o de tercera edad o quizás turismos escolares que puedan visitarte y que puedan conocer lo que estás haciendo. ¿Qué tiene la universidad para aportar? Yo creo que un montón. El tema es eso, que tenemos que vincularnos. Proyectos de extensión donde quizás se te pueda acompañar y podamos articular en distintas cuestiones o incluso en la propia difusión a partir de viajes de estudio que se pueden organizar a partir de las distintas cátedras y también vincularte, sí, sin dudas con organizaciones vinculadas a la tercera edad. O sea, entiendo que estás muy vinculada a visitas más que tengan que ver con lo social, con lo educativo y con lo formativo. Ese es tu interés. Sí, bueno, después sí charlamos y vemos en qué podemos ahí colaborarte desde el departamento. Muchas gracias a vos. Sí, Erika, quería tener la oportunidad, no lo hice antes, de felicitarte por este ingreso a la academia y esa representatividad que tienes en relación a los temas del turismo y esta... por otro lado, esto que has expuesto, que es lo macro, como dijeron recién, no me deja olvidar que tu orientación primaria es el turismo social y ese turismo micro, en el cual, micro, meso o lo que sea, pero ese turismo más de próximo, de proximidad humana, que genera una densidad de relaciones, de conocimiento, etc. Entonces, es una doble felicitación al articular lo macro y lo micro que seguramente vas a seguir. La pregunta es una curiosidad y ver cómo se incluye en tu análisis. Y por supuesto, no podía dejar de analizar que lo provincial no estaba... es decir, los estados provinciales no estaban representados en las áreas de naturaleza asociadas al turismo. Debe ser porque soy mendocino y llamaba mucho la atención, también en Buenos Aires, pero sobre todo en Mendoza, donde no hay parques nacionales y no quiere decir que no haya conservación de la naturaleza y turismo asociado. Acabo de volver de la zona de la Concagua y puedo asegurarte que el turismo del primer circuito que habla Milton está dominando el mercado y ha estructurado todo el uso de ese paisaje. Nosotros que de alguna manera íbamos en el segundo, hace 15 días atrás, en el segundo circuito de la economía casi no pudimos entrar. Por diferentes causas. Lo que quiero decir, entonces, son dos cuestiones. La primera es el papel de las áreas naturales protegidas provinciales, que son importantes en muchos casos, y segundo, en el caso de esa segunda experiencia, ¿no? Donde casi no tenés acceso porque no tenés los dólares, ¿no? Y lo he visto como andinista, digamos. Bueno, gracias. Pero el objetivo principal era felicitarte. Bueno, Robert, para los que no los conocen, porque hay mucho estudiante, el doctor Roberto Bustos Cara, una institución del departamento. Así que eso, agradecerle muchísimo, como siempre, la generosidad de sus palabras y de estar hoy acá. La respuesta es muy sencilla en términos prácticos, porque la política turística nacional parte de un criterio de regionalización. Y lo que hice era analizar lo que fueron generando a partir de lo que planificaron y lo que ejecutaron. Y sabés que con Mendoza sucede algo muy particular, porque cuando vos analizás lo que sucede con la provincia, que es un poco lo que se veía en la cartografía, no recibió grandes procesos de puesta en valor, ¿sí? Toda esa obra que se generó, Mendoza, fíjate que aparece en los distintos, por ejemplo, la cartografía de los créditos externos, aparece casi, diría, sin acciones específicas. Y sin embargo, que es un poco, creo que lo charlamos cuando nos cruzamos por el departamento la semana pasada, cuando uno analiza esos destinos turísticos nacionales que participan del mercado internacional, esos 5, Mendoza está ahí, es protagonista.
pero sin embargo es de la cantidad de provincias que no formaron parte de estos procesos de puesta en valor. Así que ahí creo que hay algo interesantísimo para hacer. Ya nos comprometimos a hacer el artículo junta del Parque Provincial de la Aconcagua, así que ahí vamos a poder ver todas esas cuestiones. Eso, y agradecerle muchísimo, vuelta, de la presencia de usted hoy acá. Bien, vamos a dar cierre entonces a este bloque. De nuevo, felicitaciones, Erika. Le damos de nuevo un fuerte aplauso por la incorporación a la academia. Vamos a invitar a que suban al escenario a Ana, Virginia, Claudia, Luis, Pato, vení también. Así damos cierre. Vamos a agradecer mientras suben a Gastón, quien nos ha acompañado hoy en la técnica, ahí pobre que lo volvimos loco. Agradecemos también a la Secretaría de Extensión por brindarnos las instalaciones. Al rectorado agradecemos, quien a través de la doctora Andrea Castellano y Pablo Monterrubianesi nos facilitaron algunos obsequios para los conferencistas y también el departamento ahí aportó. También al Grupo Turismo y Territorio, que está dirigido por Patricia Ercolani, que también apoyó con los pocos recursos que tuvimos para desarrollar el evento. A la Academia Argentina de Turismo, que estaba muy presente, Erika, te comento, en YouTube, con comentarios y agradecimientos también, y de otras universidades. A los alumnos de Gestión del Patrimonio Urbano, tanto de la carrera de Arquitectura, de Turismo, de Geografía, las chicas van a estar en el hall ahora cuando terminen para que puedan firmar la planilla. Y después, agradecerles a Ana, Virginia, Claudia y Luis, que por el tiempo, la buena onda, la predisposición, enseguida dijeron que sí, nos acompañaron, nunca un problema, así que es un gusto recibirlos por primera vez acá en la universidad. Para eso tenemos unos regalitos que ahí Erika les va a hacer entrega. Pato, ¿le querés ayudar? Unos... No, vino no es, quédate tranquilo. Bueno, y damos por concluido este primer seminario de investigación en turismo. Agradecemos a los asistentes virtuales también que estuvieron con la devolución de comentarios. Y gracias por venir. Esperamos encontrarnos el próximo año, no sé en dónde, pero en Alicante podría ser, ahí de la mano de Luis. Se nos va a complicar, pero bueno. En noviembre, Congreso Internacional de Turismo en Alicante, así que... Ya tenemos ahí invitación. ¿Tienen plata? Perfecto. Gracias a todos, nos vemos.